Buenos días, profesor. Mi nombre es José Carlos Pumo Bacre. Junto con mi compañera Xiomara Ramos y Lucero Ramírez, haremos una presentación de nuestra T3 para el curso de Matemáticas Aplicadas a la Medicina. En este proyecto veremos el diseño de una solución innovadora contra la disminución del anemia en Perú. Pero primero, a continuación, mostraremos el diseño de cómo disminuir la anemia en nuestro país y seguiremos las siguientes etapas. La primera etapa de exploración de información. Elaboramos un resumen de casos de anemia en el Perú en los últimos 5 años. La anemia es un problema de salud pública que afecta a millones de personas en el Perú, especialmente a niños y mujeres de edad fértil. Durante los últimos 5 años que abarcan el periodo 2019-2024, la situación de la anemia en el país ha sido objeto de un intenso seguimiento y análisis por parte de diversas instituciones, incluyendo el Ministerio de Salud de Perú y la Institución Nacional de Estadística e Informática, INEI, acompañada de la Organización Mundial de la Salud, la OMS, y el Banco Mundial. Los datos del MINSA y el INEI muestran que la prevalencia de anemia en niños menores de 3 años ha disminuido en los últimos años, pero sigue siendo alta en el lugar del país. En 2019, la prevalencia nacional de anemia en niños menores de 3 años era el 43,6, mientras que en el 2022 se redujo al 37,4%. Sin embargo, la anemia sigue siendo un problema grave en áreas rurales y en comunidades indígenas. En el 2024, el porcentaje de niños menores de 3 años con anemia volvió a incrementarse en un 43,1%. La disminución de la prevalencia de la anemia se debe en gran parte a las estrategias de intervención implementadas por el MINSA, que incluyen programas de suplementación, con hierro, campañas de educación nutricional, programas de control para parásitos intestinales y mejoras en el acceso a los servicios de salud. Estos programas han logrado un impacto positivo en la reducción de la anemia, pero es importante destacar que la lucha contra la anemia es un proceso complejo que requiere un enfoque multidisciplinar. La colaboración entre el gobierno, las organizaciones internacionales y la sociedad civil es crucial para lograr un impacto significativo en la lucha de la anemia en el Perú. Es necesario un compromiso sostenido para garantizar que todos los niños y mujeres embarazadas tengan acceso a servicios de salud y nutrición necesarios para prevenir y tratar la anemia. Estas fueron las fuentes que hemos utilizado para la parte 1. A continuación, identificaremos una zona vulnerable de la andina y la presentaremos demográficamente. Andahuaylas, Apurímac, coordenadas, latitud 13,4833, longitud 73,3833, altitud 2.900 metros sobre el nivel del mar, con una extensión aproximada de 1.000 kilómetros cuadrados. Este es el mapa, en el que podemos encontrarlo. Límite del norte con la provincia de Maras, provincia de Chincheros, provincia de Grau, provincia de Atacama por el oeste. ¿Por qué hemos elegido este lugar? Por la alta prevalencia de pobreza. Andahuayla es una de las zonas con mayores índices de pobreza en el Perú, con altos niveles de pobreza extrema. Esta situación refleja en la falta de acceso a servicios básicos como el agua potable, saneamiento, educación y salud, limitando las oportunidades de desarrollo de la población, sobre el Banco Mundial de 2003. Bajo conocimiento nutricional. En zonas rurales como Andahuaylas, la población generalmente tiene bajo conocimiento de nutrición, alimentación balanceada y la importancia de la suplementación con hierro para prevenir la anemia. Esto se debe a la falta de acceso a información, educación y programas. Su ubicación geográfica provoca la vulnerabilidad de desastres naturales poco conocimiento nutricional. La falta de acceso a servicios básicos convierte en un área prioritaria para la implementación de soluciones por parte del gobierno para la disminución de anemia. Estas fueron las fuentes que hemos utilizado para nuestra parte 2. Ahora, en la parte 1.3 haremos una exploración documental de las condiciones demográficas de la población, condiciones ambientales y políticas de la zona seleccionada. Exploración documental de Andahuaylas y Apurímac. Condiciones demográficas. La población de Andahuaylas se compone principalmente de jóvenes y adultos, con una tasa de natalidad de 25 nacimientos por cada 1.000 habitantes y una tasa de mortalidad de 7 fallecimientos por cada 1.000 habitantes. Condiciones medioambientales. Andahuaylas cuenta con una rica diversidad de recursos naturales, incluyendo bosques que cubren el 50% del territorio, tres ríos principales que abastecen a la población. Sin embargo, la deforestación y la contaminación del agua son problemas ambientales que requieren atención. Condiciones políticas. La gestión local está a cargo de la Municipalidad de Andahuaylas con la presencia de partidos políticos locales y regionales. Se implementan programas sociales como el programa de alimentación saludable y el programa de educación ambiental para combatir las emisiones y fomentar el cuidado del medio ambiente. Estas fueron las fuentes que hemos utilizado. Bueno, yo soy la alumna Xiomara Ramos y les voy a hablar sobre el bloque 2, que es la etapa de gestación. El 2.1 dice, organiza sistemáticamente la información recopilada respecto a las causas y consecuencias sobre la anemia en el Perú utilizando la técnica del árbol de problemas. Bueno, nosotros hemos hecho esto, que trata sobre la anemia en el Perú, con los subtítulos de zona más afectada, que es la alta prevalencia de anemia en el departamento de Apurímac, Andahuaylas. Apoyo del gobierno. Se necesita un enfoque global y multidisciplinario que cuente con el apoyo del gobierno y distintos ministros. Problemas en el embarazo, es el incremento del riesgo de prematuridad y anemia en el recién nacido. También considerar otros factores. La deficiencia de ácido fólico también de vitamina B12 o de micronutrientes, también de estados inflamatorios o de enteroparásitos. También considerar lo que es la pobreza, ya que puede limitar el acceso a alimentos nutritivos y servicios de salud. La desnutrición, la falta de acceso a nutrientes esenciales para el crecimiento y desarrollo saludable. Y por último, la falta de acceso a servicios de salud. La limitación de disponibilidad de servicios contribuye a la falta de diagnósticos y tratamientos oportunos. En el 2.2 dice, construye una tabla de datos que contenga las variables de estudio tomando como base el proceso de documentación realizado en la fase anterior. Bueno, ahí está lo que es la variable independiente, que es justamente independiente porque transcurre sin que nada lo detenga y no es afectada por otra variable. También tenemos lo que es la variable dependiente, que es una variable que justamente es dependiente de otra, ya que aumenta o disminuye conforme pasa el tiempo. Bueno, nosotros hemos hecho lo que es en variables, el tiempo y el número de casos de anemia. En unidades lo que es años y unidades. En la estructura de las variables hemos puesto como variable independiente al tiempo en años y el acceso a servicios de salud en porcentaje. En variable dependiente hemos puesto los números de casos de anemia en unidades. En el 2.3 dice, registra la documentación consultada de forma completa que sustenta la problemática identificada utilizando tabla de valores, la cual debe contener zona vulnerable, alcaldino y extrema pobreza seleccionada. Bueno, en el lenguaje común nosotros hemos puesto como variable independiente al tiempo en años, que es el 2019, 2021, 2022 y 2024. En variable dependiente hemos puesto el número de casos de anemia en porcentaje, que es el 43,6%, 39,9%, 37,4% y 43,1%. En el lenguaje algebraico, como pares ordenados, esto vendría a ser 2019,43.6, 2021,49.9, 2022, 37,4 y 2024,43.1. Bueno, en el 2.4 dice grafica los pares ordenados obtenidos
primero al último, utilizando el software de GeoGebra descargado en la clase anterior. Bueno, esta es nuestro, nuestra imagen que hemos sacado en base a esto. Bueno, en el 2.5 dice, haciendo el uso de la tabla anterior, utiliza la ecuación de la recta para aproximar y predecir la zona vulnerable al donde en extrema pobreza con la finalidad de desarrollar soluciones innovadoras en la disminución de la anemia en el Perú. Bueno, las soluciones que nosotros hemos puesto para lograr esto sería mejorar el acceso a servicios de salud realizando campañas de sensibilización sobre la salud y la prevención. Programas de fortificación de alimentos y suplementación nutricional para mejorar la salud y el bienestar de la población. Promover la educación nutricional y comunitaria para que se pueda reducir el riesgo de padecer deficiencias nutricionales. Los suplementos de hierro de liberación lenta ayudan al cuerpo a absorber mejor el hierro y causan menos malestares estomacales, lo que hace más fácil que las personas sigan el tratamiento. La fortificación de harinas, cereales y otros alimentos procesados con hierro y nutrientes esenciales ayuda a mejorar la nutrición. Incluir la educación nutricional en las escuelas sobre la importancia del hierro permite que los niños y adolescentes transmitan este conocimiento a sus familias, aplicando el impacto de la comunidad. Bueno, les paso con mi compañera. Gracias. Continuando con la explicación, en el punto 3 es la etapa de evaluación. En el 3.1 analizamos críticamente los aspectos positivos y negativos de cada postura, y en el 3.2 evaluamos las fortalezas y las oportunidades de las posturas relacionadas con contexto problemático en base a sustento cualitativo y cuantitativo. Lo que tuvimos en cuenta es el conocimiento de la población, la atención de la parte de las autoridades, alimentación, nutrición y anemia. En las posturas a favor del proyecto, las fortalezas que encontramos fue programas y campañas, un aumento en la asignación de recursos, mayor acceso a programas de suplementación, programas y control nutricional y específico, disponibilidad de información y estudios. Con respecto a oportunidades, acceso a servicios de salud y lograr un impacto, captar más intervenciones internacionales, creación de locales para productos, extender el control nutricional a todas las personas, utilizar datos para definir intervenciones. Con respecto a las posturas en contra del proyecto, están las debilidades y son las siguientes: falta de información detallada y acceso limitado, falta de seguimiento y evaluación, acceso limitado a los productos por falta de recursos económicos, falta de conocimiento y acceso a suplementos, insuficiente monitoreo de los resultados de salud. En la amenaza está la poca distribución de suplementos, de hierro y vitaminas, cambios políticos, dependencia en la ayuda externa a largo plazo, falta de alimentación balanceada y suplementación, desigualdad económica y social. En el balance positivo es aumentar la educación sobre nutrición y salud, está potenciar el seguimiento de programas existentes, el incremento en el acceso a alimentos nutritivos y programas sostenibles, también está incrementar y mejorar la distribución de llevar un control nutricional y utilizar datos reales para proyectar y mejorar el control específico. Con respecto al 3.3, comparamos los datos recolectados de la tabla de la etapa de exploración y los datos de la recta de la etapa de gestión. Acá están los tiempos en años y también están los accesos de servicios básicos, y estos son los porcentajes que encontramos, y el número de casos de anemia en porcentajes también, y estos son los porcentajes que encontramos. En general, los datos observados y estimados muestran que cuando las familias tienen más acceso a los servicios básicos, hay menos casos de anemia en niños. Esto sugiere un mayor acceso a servicios básicos para ayudar a reducir la anemia. En diferencias, hay una diferencia constante entre los datos reales y los estimados, ya que la estimación suele mostrar un porcentaje de anemia más alto de lo que realmente es. Esto podría ser causado por otros factores no considerados, como cambios en la salud, en las políticas de nutrición o posibles errores en los datos. Con respecto al cuarto punto, es la elaboración de propuestas de solución. Con la información obtenida en las etapas anteriores, diseñamos una campaña de concientización utilizando el Canva. Este es el link para poder visualizar la presentación que hicimos. En el punto 4.2 diseñamos la propuesta de solución, consignando el objetivo, el alcance de los participantes, así también como los beneficios directos para la población en el ámbito de la salud y medioambientales. También realizamos una descripción general de la propuesta, también convertimos nuestro croquis de la ubicación y un cronograma de actividades. En el objetivo, pusimos disminuir los índices de anemia en la población infantil de la zona beneficiada mediante la implementación de estrategias de salud y educación y nutrición, promoviendo el consumo adecuado de alimentos ricos en hierro y otros nutrientes esenciales. En el alcance pusimos diagnóstico de los niveles actuales de anemia, implementación de talleres educativos para padres y cuidadores y también la distribución de suplementos de hierro y alimentos fortificados. En el monitoreo, pusimos el monitoreo y evaluación periódica del estado nutricional. En participantes pusimos instituciones de salud, instituciones educativas, gobierno local y regional y familias y comunidad. En beneficio directo para la población y medio ambiente pusimos en salud reducción de la anemia infantil, mejorando la capacidad cognitiva y física de los niños. En el medio ambiente, promoción de huertos familiares que permiten un acceso más directo a alimentos frescos y ricos en nutrientes. En la descripción general de la propuesta pusimos: la propuesta se desarrollará en las zonas identificadas con los altos índices de anemia, se ubica principalmente en comunidades rurales donde el acceso a alimentos ricos en hierro es limitado. El proyecto incluirá la implementación de centros de atención y seguimiento de puntos estratégicos de cada comunidad, así como talleres itinerantes que llegarán a las zonas más alejadas. Este es el croquis de la ubicación. Y los distritos sombreados son los que tienen una alta tasa de pobreza y también de anemia infantil. Este es el cronograma de la actividad de diagnóstico inicial de anemia, que tiene como fecha de inicio en enero del 2025, finalización febrero del 2025, planificación y organización de talleres, fecha de inicio febrero del 2025, finalización marzo del 2025, distribución de suplementos de hierro, fecha de inicio marzo del 2025, finalización diciembre del 2025, en implementación de huertos familiares, fecha de inicio marzo del 2025, finalización agosto del 2025, monitoreo y evaluación periódica, fecha de inicio junio del 2025 y finalización diciembre del 2025. Y estas son las referencias. Gracias.